Bienvenidas y bienvenidos a Salud a la Veracruzana, el podcast de la Secretaría de Salud. Hoy hablaremos sobre la enfermedad de Chagas. Salud a la Veracruzana. Salud a la Veracruzana. Salud a la Veracruzana. El podcast de la Secretaría de Salud de Veracruz. Bajo el lema "En la prevención y control de la enfermedad de Chagas, todos somos necesarios", la Organización Panamericana de la Salud conmemora el Día de la Enfermedad de Chagas. Se menciona que un diagnóstico erróneo o tardío o un tratamiento incompleto o inexistente podría hacer que esta infección sea parcialmente letal. Para hablar de este tema tan interesante nos acompaña la licenciada Alma Edith Faro Telles, que ella es responsable estatal de los componentes de Chagas y leishmaniasis. Bienvenida, licenciada. Muchas gracias, buen día. Qué gusto tenerla aquí con nosotros. Licenciada, para quienes nos ven y nos escuchan, ¿nos podría decir qué es la enfermedad de Chagas? Bueno, muchas gracias por el espacio. Cuando hablamos de la enfermedad de Chagas, hablamos de una enfermedad infecciosa causada por un parásito. Es un problema de salud muy complejo que hoy en día, como mencionan, esta pertenece a las enfermedades tropicales desatendidas y pues bueno, retomando un poco de lo que mencionó, un diagnóstico tardío o erróneo puede ser potencialmente letal para esta enfermedad. ¿Cuáles serían las áreas más afectadas y más bien cómo se transmite esta enfermedad? Ok, antes de adentrarnos un poquito más a lo que es la enfermedad de Chagas, me gustaría mencionar un poquito de el panorama epidemiológico que nos muestra la Organización Panamericana de la Salud, en la cual nos menciona que alrededor de 6 o 7 millones de personas en el mundo se encuentran infectadas por este parásito. También mencionan que para el continente de las Américas, alrededor de 21 países son endémicos, es decir, que tienen presencia de este vector. Esta enfermedad también llega a causar alrededor de 12,000 o 14,000 muertes cada año y pues bueno, en la actualidad 75 millones de personas nos encontramos en riesgo de contraer la enfermedad. Conforme a la parte de la pregunta de cómo se transmite, pues bueno, hay varias vías de transmisión. Las principales una de las principales y las que con mayor frecuencia se presenta es la transmisión vectorial, que implica que mediante un científicamente conocido como triatoma, ya coloquialmente es una chinche, la cual nos transmite esta enfermedad, está infectada por este parásito y pues bueno, en las zonas más afectadas son las zonas rurales. Estaba limitada el padecimiento a estas zonas, actualmente ya ha migrado un poco a las urbanas, pero bueno, si hablamos de las zonas rurales, el vector al ser invadido su hábitat, lo que hace es ser atraído por la población, lo que hace que llegue a los domicilios, se inmerse en ellos y pues bueno, al momento en que la población se dedica ya a descansar por las noches, es cuando habitualmente se alimenta de nosotros. Y pues bueno, la gente piensa que al momento de que nos pica se transmite la enfermedad, pero no. Después de alimentarse, ella tiende a defecar y en las heces es donde va el parásito. Entonces, cuando ella defeca, pues una reacción muy común de nosotros es rascarnos. Al momento en que nos rascamos, creamos una laceración en la piel y es cuando introducimos el parásito. Entonces, esa es la transmisión vectorial. De ahí hablamos de la transmisión por ingesta de alimentos contaminados, que es cuando en estas zonas rurales la población está acostumbrada a comer animalitos como los mapaches, los armadillos. Entonces, si no tienen una buena cocción, podemos infectarnos del parásito, ¿no? También por que digamos que la ama de casa está preparando los alimentos y alguna chinche cae que lleva el parásito, pues también podemos infectarnos. La transmisión también puede ser mediante vía conatal o congénita. ¿A qué nos referimos con esta parte? Que es cuando una mujer embarazada es transmisora de la enfermedad y puede transmitírsela al producto. El bebé puede ya nacer infectado con el parásito y bueno, lo que se hacen son algún tipo de un protocolo para determinar si realmente el producto tiene el parásito o no lo tiene, ¿no?
Existe la vía de transmisión por trasplante de órganos y transfusiones sanguíneas, que bueno, creo que ese no tiene mayor explicación. Y el último, que es por accidentes de laboratorio, el cual, pues si estamos manejando algún tipo de material, o por ejemplo los compañeros que hacen la disección de las chinches, en algún momento un accidente y que tengamos una cortadura, podemos llegar a introducir el parásito. Como le mencionaba, la mayoría de estos casos se presentan en las zonas rurales. Ahí es donde hay mayor afectación por el factor socioeconómico. Estas chinches también son conocidas en algunas zonas como Talaje, Pic, chinche besucona, que normalmente es como la conoce la población, la chinche besucona. En las zonas del sur de Veracruz también es conocida como las chagas, así las conocen los pequeños, ¿no? Es muy importante que la población sepa identificar cómo se ven, porque no todas son transmisoras de la enfermedad de Chagas. Algunas se clasifican como fitófagas, que se alimentan de las plantitas, las depredadoras de otros insectos, o en este caso es hematófaga, que quiere decir que se alimenta de la sangre. Entonces, no todas están infectadas del parásito. Es muy importante saber cuáles sí y cuáles no. Vemos que trae aquí unos ejemplares de la chinche. ¿Nos podría mostrar y explicar su composición, su estructura? Sí, bueno, he visto por ahí que han manejado algunos videos de las unidades de bioensayos de aquí del estado de Veracruz de Rinconada. Ellos son los expertos en el tema al momento de las disecciones, de la identificación, de saber si cuentan con el parásito o no. Que dan cuenta del lado izquierdo es la hembra, su colita es un poquito más finita, y el macho pues del lado derecho, ¿no? Hay diferentes especies de chinches. Hay que identificar cuáles son las de importancia médica, porque esas son las que nos van a determinar cuáles tenemos, en dónde tenemos más zonas de riesgo o endémicas. ¿Cómo identificamos los signos y los síntomas de una infección por Chagas? Ok, ya después de que pues sabemos que podemos tener el riesgo de padecer la enfermedad, esta enfermedad, aquí es donde entra el término que es una enfermedad silenciosa, es conocida como una enfermedad silenciosa porque solamente cuenta con 2 etapas. La primera etapa es la fase aguda, que es después de que nos infectamos. Pasan 2 meses. En estos 2 meses son primordiales porque aquí es cuando el parásito todavía se encuentra entre la sangre, y bueno, su identificación puede ser más rápida, oportuna, y bueno, los síntomas que pueden llegar a presentarse pueden llegar a confundirse también con otros padecimientos. De hecho son muy básicos, que puede ser como fiebre, dolor de cabeza, cansancio, y pues bueno, creo que si algún médico escucha estos síntomas puede confundirlo con alguna gripe o hasta con dengue. Y 2 signos característicos de esta fase aguda puede ser el chagoma de inoculación. Cuando hablamos de chagoma de inoculación es cuando la chinche nos picó y se hace una pequeña inflamación del piquete, un poquito más grande que si fuera un piquete de un mosco o de alguna no sé, alguna pulga o algo por decirlo así. Entonces se hace la inflamación y bueno, se le conoce como chagoma de inoculación. Y otro puede ser el signo de romaña. Cuando hablamos del signo de romaña, quiere decir que cuando nos rascamos pueden quedar parásitos entre las uñas o en los dedos, y si hacemos contacto con los ojos introducimos el parásito, lo que hace una inflamación del párpado. Es muy característico de la fase aguda. Y bueno, terminando estos 2 meses de esta etapa, pasamos a la fase crónica. En la fase crónica ya pueden pasar a veces de 7 a 10 años y no podemos pensar que tenemos Chagas. Entonces, cuando ya pasan de 10 a 7 años, entramos a la fase crónica, y aquí algunos de los síntomas pueden ser cardíacos o intestinales. Que hablamos en cardíacos, pueden ser algunas cardiopatías, e intestinales pues la inflamación, el aumento del tamaño del colon o del esófago. Y pues bueno, aquí ya no hay más, ya es al criterio del médico tratante en ese momento, y de que conozca un poquito de la historia clínica del paciente. El estudio de ETBs
enfermedades transmitidas por vector, es muy importante esta encuesta al realizarla al momento de pensar que puede ser un caso probable de Chagas, ¿no? ¿Este estudio en qué consiste? El estudio consiste en conocer un poquito más de dónde es residente el paciente, ¿no? El que conozcamos también en nuestro estado las zonas endémicas es muy importante, saber en dónde tenemos la presencia del vector, ¿no? Eso nos va a ayudar a que si el paciente menciona que conoce las chinches, entonces el médico le dé como que una pauta para pensar que puede ser enfermedad de Chagas. Y entonces, en ese sentido, ¿cuáles son los principales vectores en el estado y en dónde tenemos estos vectores? ¿Cuáles son las áreas en las que hay que estar pendientes? El vector está distribuido en todo el estado. Por los movimientos poblacionales cada vez se acerca más a las zonas urbanas. Pero bueno, para el estado tenemos 4 de importancia médica. El que les mostré es el triatoma dimidiata. Tenemos también triatoma barberi, gestarkeri y pastrongyllus. Son los de importancia médica, que quiere decir que nos transmiten la enfermedad. Hay muchos más especies, pero bueno, al menos en nuestro estado son las que tenemos. Años atrás les digo que era el único que contábamos, el triatoma dimidiata, pero pues bueno, el movimiento poblacional ha cambiado muchísimo y pues bueno, hoy en día creo que ya no está limitado este padecimiento a las zonas urbanas, sino también a las zonas rurales, sino también a las zonas urbanas. Entonces, el tratamiento, ¿cómo es cómo se aplica? ¿Cuál es el seguimiento para esta enfermedad? Ok, manejamos solamente 2 medicamentos, que es el nifurtimox y el bensnidazol. No son de venta libre, ni tampoco la distribución. De hecho, estos son proporcionados por la Organización Panamericana de la Salud. Los países que necesiten, que sean considerados endémicos, a los que se les manda una remesa de medicamentos. Y bueno, los servicios de salud de Veracruz somos los intermediarios para que este tratamiento llegue a las unidades médicas correspondientes y que pues el médico tratante pueda proporcionar al paciente, ¿no? Como repito, no es un medicamento a libre venta ni de conseguirlo, debe de ser mediante estos servicios de salud. Y bueno, el departamento de vectores tiene mucho que ver al momento de que el tratamiento llegue lo antes posible. ¿Este tratamiento está disponible en los centros de salud? ¿Podemos acudir a nuestras unidades de salud en los municipios para acudir y tener este tratamiento a la mano? ¿Está disponible? Es importante mencionarle a la población que cuando pensamos en un caso sospechoso de Chagas, debe de acudir a su unidad médica correspondiente. Ahí le van a realizar un estudio que solamente está avalado y certificado por el Laboratorio Estatal de Salud Pública. De hecho, ningún otro laboratorio privado tiene la facultad para determinar que realmente es Chagas, sino este laboratorio. El laboratorio hace la prueba, de ahí a la emisión de resultado se le hace de conocimiento a la jurisdicción sanitaria al centro de salud. Si el paciente es confirmado, se inicia un protocolo de estudios, que este protocolo de estudios no lo pide la federación, se hace la solicitud del tratamiento y de ahí llega hasta el centro de salud, pero de manera inmediata no se encuentra disponible. Tiene que cumplir un cierto protocolo. Entonces, la Secretaría de Salud, ¿qué acciones implementa para pues informar a la población, buscar la prevención de la enfermedad de Chagas? ¿Cuáles son las acciones que llevamos a cabo? Como les comentaba, también es un trabajo multidisciplinario, porque no nada más depende de vectores, sino de otras áreas que son muy relevantes en este padecimiento. Pero al menos para los servicios de salud de Veracruz, el Departamento de Control de Enfermedades Transmitidas por Vector, pues bueno, han escuchado que realizan acciones contra el dengue, pues bueno, no nada más contra el dengue, también contra este padecimiento. De hecho, los compañeros de Vectores conocen las áreas endémicas. Cuando hablamos de áreas endémicas, debe cumplir con ciertas características. Nos referimos a que tenga la presencia del vector, al menos unos 5 años, y que también tenga presencia de casos en humano.
Entonces, considerando estos dos factores, los compañeros se dedican a visitar estas localidades de manera mensual, comienzan realizando un censo, por ahí también es un mensaje hacia la población de mencionarles que cuando ellos acudan, obviamente bien identificados, que ya conoce la población, es el uniforme, el gafet, su casquito amarillo y bueno, la presentación de que van por parte de la Secretaría de Salud, del Departamento de Vectores, hacen un levantamiento de un censo que es datos básicos de la vivienda, de la familia. Esto nos va a ayudar a conocer la población que se encuentra en más riesgo, que son los menores de 15 años y las embarazadas. Después de hacer esto, ellos dan un mensaje verbal a la población de qué es la enfermedad, cómo se transmite y las medidas de prevención. También hacen la búsqueda de casos probables. Esta búsqueda es activa porque van domicilio por domicilio preguntando si alguien presenta ciertos síntomas de una definición de un caso probable, ¿no? También están capacitados para hacer la toma de gota gruesa. Esta toma de gota gruesa se ve sencilla, es como una toma de glucosa. ¿Qué nos ayuda esta toma de gota gruesa? Si vemos que alguna persona llegamos al domicilio y nos menciona que sí ha visto la chinche, que sí ha sentido fiebre, que tuvo el signo tal vez de romaña, los compañeros le hacen la toma de esta gota gruesa. En cada jurisdicción hay un laboratorio de microscopía certificado por el laboratorio estatal, en donde le toman esta muestra en una laminilla y la llevan para observación. La observa el laboratorio y de manera inmediata casi emiten un resultado en donde pueden decir que el parásito está circulando en esa persona, ¿no? Aparte de eso, capacitan en las unidades médicas, auxiliares de salud, los agentes municipales. Si hay presencia del vector, la brigada también de entomología va y realiza estudios entomológicos, que es la revisión de la vivienda de manera dentro del domicilio y fuera. Ahí llegan a tardar los compañeros alrededor de 45 minutos haciendo esta búsqueda exhaustiva del vector, entre otras actividades que se van sumando también a los compañeros. Bien, entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones y las medidas de prevención de la enfermedad para la población que nos ve y nos escucha, para que sepamos la población de qué manera podemos ayudar en la prevención de esta enfermedad? Ok, el objetivo principal de los compañeros es la concientización de la población y mencionarle todas esas medidas de prevención. La mejor es el ordenamiento de la vivienda. El ordenamiento y la higiene que pueda tener la población. A veces solemos acumular muchos cacharros, esos ayudan a que la chinche se esconda ahí, que la estemos invitando un poquito más a nuestro domicilio. Entonces el ordenamiento de la vivienda, no lo que en las zonas rurales, si tienen gallineros o cochineros, mantenerlos alejados del domicilio, específicamente de los dormitorios. Con nuestros animalitos domésticos, tratar de o procurar de que permanezcan fuera del domicilio, ¿no? El mayor tiempo. Por ejemplo, es muy común que las paredes estén llenas de cuadritos o adornos o cualquier cosa, entonces el ir moviendo estos cuadros de vez en cuando también puede ser primordial. Y pues bueno, también si podemos, si tenemos la posibilidad de usar pabellón, también no solamente es para el dengue, también puede ayudar a que la chinche no se alimente de la población, ¿no? Y también importante saber identificar el tipo de triatoma que nos encontramos, ¿no? Porque muchas veces lo encontramos en el jardín o, como bien decía usted, dentro de la casa y no sabemos a qué nos estamos enfrentando, ¿no? Reconocer el patrón de cada uno de estos animalitos, ¿no? Para poder estar también advertidos que podemos encontrar. Sí, claro, de hecho la población tiende a pues a confundirnos, ¿no? Como les mencionaba, o sea, hay diferentes tipos de chinches y puede ser confundido, pero es muy importante que al menos la población conozca un poquito de cómo identificarla y que esto nos ayuda a saber si ellos se encuentran en riesgo o no. Y no entrar en pánico y matarlas, ¿no? Sino es importante tener en cuenta que es mejor recolectarla. Sí, de hecho en visitas de supervisión mucha gente
justamente menciona eso, ¿no? Que si la ven, ellos la matan. No es recomendable matarla, de hecho lo correcto es capturarla, porque como les mencionaba, no todas transmiten la enfermedad, entonces no sabes si estás en riesgo. Necesitamos que la unidad de bioensayos analice estas chinches para saber si sí existe o no existe el riesgo de transmisión, ¿no? Y el poder colectarlas, que ellos mismos participen, que la ciudadanía nos apoye muchísimo con esta parte de colectar las chinches, de llevarlas a las redes de acopio, que también están a cargo de los compañeros de vectores, y colectarla de una manera adecuada, ¿no? Bien, sin duda, pues un tema muy interesante que necesitamos saber la población en general para conocer estas maneras de prevenir la enfermedad de Chagas, porque pues al final de cuentas, como decía, es una enfermedad de tipo silenciosa que no da síntomas, no presenta síntomas inmediatos, pero que con este tipo de información podemos estar advertidos de lo que podemos encontrar. Pues me dio mucho gusto tenerla aquí con nosotros en este espacio. Alma, es importante que sepamos que la Secretaría de Salud lleva a cabo estas acciones de prevención, no solo del dengue, también sino de otros tipos de vectores como lo que es la Chagas, ¿no? Agradecemos su presencia y también a ustedes por habernos acompañado en esta emisión de Salud a la Veracruzana. Los esperamos en un siguiente capítulo y no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Suscríbanse a nuestro canal. Nos vemos en la siguiente. Por amor a Veracruz. Gobierno del Estado.